Buenos días, buenos días. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Ya vamos a la lucha, mi gente, a la lucha. Y hoy, lo prometido es deuda. Ustedes se acuerdan que yo les dije que íbamos a hablar de por qué en Cuba no han crecido las MIPYMES del sector primario. O sea, por qué de tantas de las 8.000 MIPYMES, por qué hay pocas MIPYMES que se dedican a la producción de alimentos primariamente y no a la importación. Por dos cosas, caballero, dos cosas. La primera, falta de confianza. Y yo después les voy a responder más adelante el por qué la falta de confianza. Y la segunda, por los malos hábitos que se han desarrollado en la sociedad cubana. Y estos malos hábitos, que esta segunda parte, dependen de la primera. Entonces yo les voy a explicar rapidito por qué la falta de confianza. Bueno, les voy a hacer un poquito la historia del tabaco. Para los que no son cubanos, van a conocer un poquito de historia. Para los jóvenes cubanos, les voy a recordar un poco de la historia. Y para los viejos cubanos y los adultos cubanos, vamos a compartir un poco y quiero que ustedes me escriban en los comentarios algo para agregar o si estoy errado o cualquier cosita de esa. Pero bueno, vamos a hacer lo más rápido posible porque yo sé que ustedes también están con tiempo limitado. Bueno, ¿por qué la falta de confianza? Primero, en Cuba no se producen alimentos no porque no sepamos. Tenemos más de 1000 años de experiencia antes inclusive de los colonizadores. Éramos recolectores, cazadores, pescadores y teníamos una producción bien amplia. Los agricultores ceramistas, perdón, tenían una producción bien amplia de diversas frutas y verduras. ¿Ok? Después, al inicio, las primeras personas que llegaron del continente europeo vieron que las tierras de Cuba eran súper fértiles y se desarrolló una pequeña industria agrícola primaria, pero también productiva y muy diversa, hasta que llegó la fiebre del cultivo de la caña y no nos convertimos en monoexportadores de caña, no. Éramos grandes productores de caña, pero también producíamos una innumerable cantidad de cosas, ¿me entiendes? Producíamos frutas, verduras, la yuca y procesábamos algún tipo de alimento. Y bueno, el tabaco, conocido el tabaco, mejor del mundo que era, porque ya hay muchos expertos que dicen que Cuba hasta eso ha perdido. Hoy tenemos buenos tabacos en Nicaragua, en Honduras. Nicaragua también es otra dictadura, pero miren esto, caballero, como cuando se hay libertad en la economía, se pueden tener hasta los mejores productos. Ciertas libertades, ¿no? En Honduras también buen tabaco, Dominicana buen tabaco, hasta Ecuador produce tabaco, mi gente. Entonces, bueno, la historia es que hubo años en que Cuba tuvo hasta superávit en las exportaciones y referente a las importaciones. ¿Qué significa superávit? Que hubo más exportaciones de alimentos que la que se importaba. Al inicio no era así, se importaba mucho de la colonia, pero después comenzamos a tener un superávit. Y existió un tratado, hubo dos tratados de reciprocidad comercial con los Estados Unidos, pero eso no decía que solamente Cuba exportaba a los Estados Unidos, no. Nosotros exportábamos alimentos hasta Rusia, caballero, hasta Rusia. Hasta, bueno, los países menos que ustedes pueden imaginar, los cubanos ya exportaban alimentos. Y hay cifras muy bonitas que en el año 1600 y pico y año 1700 y pico se producían más alimentos que ahora en el 2023. Hay un libro que después les voy a hablar de este libro, lo conseguí en la Universidad de Filadelfia, que habla sobre la producción agrícola de Cuba y su historia. Pero bueno, vamos allá. Esta es la primera, estamos en la primera parte, ¿no? Después de esto vino el terremoto de la Revolución Cubana y se tomaron unas medidas que fueron un poco agresivas. Se dice que se hicieron las dos primeras leyes de reforma agraria donde se iba a repartir las tierras equitativamente para que las producía, pero la vida demostró que fue todo lo contrario. Hubo un pico de productividad como todas las emociones en el año 1059, en el año 60 hasta el año 61, pero después
comenzó a venir para abajo las producciones, Cuba se dedicó a ser un país monoproductor realmente de caña de azúcar. Se destruyeron muchas fincas frutaleras. También recuérdense que ellos le hicieron una campaña hasta los propios campesinos, porque muchos campesinos apoyaron a las personas que se insurgieron en contra de Fidel, que empezaron la revolución con Fidel, pero después se dieron cuenta de la gran mentira y se le viraron. Y Fidel desarticuló muchas poblaciones de campesinos por miedo a que estos campesinos pudieran ayudar nuevamente a los nuevos revolucionarios. Entonces, ¿qué viene con esto? Después de esta ley de reforma agraria, las producciones comenzaron a decaer, ¿entiendes? Porque no todo el mundo, caballero, nace para ser dueño. Vamos a ser sinceros, hay quien nace con actitudes de ser un buen trabajador, pero hay quien nace con la actitud de ser un buen jefe, y hay quien nace con ser un dictador. Entonces, muchas de estas personas que recibieron estas tierras no tuvieron el cómo poder administrar correctamente la producción de alimentos. Bueno, yo les diré a ustedes que con ello Fidel también tomó unas iniciativas que destruyó la cadena sucesiva de las tradiciones. En Cuba se tenían los maestros queseros, los maestros tabacaleros, los maestros panaderos, y comenzaron a hacer leyes de eso de nepotismo, donde personas de una misma familia no podían trabajar en el mismo lugar, etcétera, etcétera, y se fueron rompiendo las tradiciones. Cuando se fueron rompiendo estas tradiciones, también se fueron sacando las personas que vivían en los campos, se fueron llevando muchas veces forzosamente a la ciudad con el objetivo de estudiar, pero no muchos fueron a estudiar carreras agrícolas, no, fueron a estudiar arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente después que llega a la ciudad es difícilmente que quiera respirar o que quiera volver al campo para seguir trabajando en el campo, porque sabemos que el trabajo en el campo es pesado. Y hay otros muchos que sí les gustaba trabajar en el campo se les fue tirado, después emigraron hacia los Estados Unidos y hoy son grandes también productores de muchas cosas. Hay algunos que ya los eran, pero hay otros que se volvieron grandes productores porque la tierra estaba con ellos. Bueno, y así poco a poco fue mermando la desconfianza, porque la gente después que tenía una parcela bonita venía al Estado y se le intervenía, o si no, vino esa locura de acopio donde solamente podías venderle al Estado y el Estado no tenía camiones y se fueron pudriendo las producciones, etcétera, etcétera. Entonces la gente empezó a tener falta de confianza en el sistema controlador, que no dejaba que el campesino pudiera hacer lo que le gustaba hacer, que era producir alimentos. Sabemos que cuando hay variedad de alimentos aumenta una oferta, ¿me entienden? La demanda también disminuye y podemos saber que los precios bajan. Pero en Cuba la economía hecha, o los economistas cuando se dejan llevar con fines ideológicos, cometen atropellos. Sea cual sea, la economía es un factor que es necesario, es medular para el desarrollo de cualquier sociedad, y estos muchachos acabaron con la economía del país. Pero con esto, después comenzaron a surgir malos hábitos. ¿Cuáles los malos hábitos? En los años 90 hubo la escasez, sí, pero el campesino que sí sembraba, el que tenía una yuca, cuando la yuca estaba más o menos buena, iban ladrones y le robaban. El que tenía una vaquita, que la vaquita por supuesto no era ni de él, era del gobierno, iba el ladrón y se la robaba. Y todas estas malas costumbres se fueron exportando, inclusive ahora está en Estados Unidos. Hubo una señora que criaba ovejas y que criaba animalitos, y fueron una banda de gente a robarle esos animalitos, cosa que podría decir que no lo he visto yo en otros países de Centroamérica, porque las personas tienen cierto respeto por la propiedad privada. Esto me huele a Medellín, Cuba, donde se exportó estos malos hábitos de robar los alimentos. Entonces, ¿qué pasa con hoy con estos nuevos empresarios nuevos cubanos, esta nueva clase social de las MIPYMES? Los tipos dicen, bueno, la historia me demuestra que si yo siembro y a alguien le gusta mi conuco, o me lo van a robar o el gobierno me lo va a quitar. Entonces, para eso veo más seguridad en importar alimentos o ir al Mariel, comprar y revender,
el dinero me viene de una mano para otra, gano mitad por mitad, como dicen en Cuba, y yo dejo de tener el riesgo de que se me sea robado lo que con mucho sudor me costó. Entonces, esto es más o menos un bosquejo de la historia y los dos motivos y los dos por qué de que en Cuba las MIPYME no quieran producir ni arriesgarse. Porque una, falta de confianza, y dos, por los malos hábitos, caballero, por los malos hábitos que se llama el robo. Muchas gracias, y si tienes alguna duda, caballero, por favor comparte esto, multiplícalo, apóyame también en este canal para poder seguir creciendo. Esto me ayuda a incentivarme por las mañanas cuando voy para el trabajo, me ayuda a conversar con ustedes estas cosas, y también puedo compartir otros conocimientos, otras herramientas que tengo en mi profesión. Yo soy ingeniero industrial y fui consultor de varias empresas en Nicaragua, y estudié relaciones internacionales, y puedo explicar varias de las experiencias que conocí con ustedes en cualquier parte del mundo que estés. Muchas gracias por seguirme y que tengas una linda semana. Y mañana vamos a hablar, caballero, de cómo podemos, basado en la historia, surtear un poco de estos efectos del nuevo problema económico que hay en Cuba, ¿ok? De esta nueva situación económica. ¿Qué fue lo que sucedió en la historia? ¿Quiénes se mantuvieron a flote y quiénes se hundieron? ¿Ok? Entonces, un abrazo, un besote y chao, chao, chao. Chao, pescado.